Bueno, ahora vamos a terminar ya con el tema de ondas y vamos a hacer el problema 12 de la cartilla. Para eso vamos a recordar la ecuación de onda, que es una función de dos variables, x e y, tal cual describe la elongación y de una partícula del medio respecto al punto de equilibrio en un tiempo t, situado a una distancia x del origen. Bueno, para ver mejor qué significa esto, vamos a ver una animación para ver si se les aclara estas dos variables. Acá vamos a poner que no hay amortiguación, la tensión media. Vamos a poner las reglas para que se entienda mejor. Esta va a ser nuestra línea de referencia. Entonces el 0 lo voy a poner ahí. Movimiento lento. Y también lo vamos a poner al cronómetro. Como se trata de una onda viajera, no vamos a poner extremo. Bueno, esto es una cuerda que está constituida microscópicamente por partículas, pero nosotros la vamos a ejemplificar así para entender. Bueno, le impartimos energía, ya sabemos que una onda, cuando alcanza una partícula del medio, le transmite su energía y empieza a oscilar. Y la onda se sigue propagando por el medio, en el caso de una onda mecánica. Bueno, la ponemos a oscilar. Vamos a marcar más o menos la amplitud. Bueno, tenemos el eje X y este sería el eje Y de nuestras gráficas. Aquí vemos claramente que esta partícula se encuentra en la posición X igual a 0. Y a una distancia lambda se encuentra la otra partícula que va en fase. A 2 lambda y a 3 lambda y así sucesivamente las partículas van en fase. Cuando yo grafico y en función de x, yo estoy viendo el movimiento de las partículas. Y las partículas hacen un movimiento armónico simple como ya hemos estudiado. Entonces yo, si tengo una gráfica y en función de x, yo puedo leer la amplitud de la onda y por supuesto la partícula tiene la misma amplitud y puedo leer lambda. Y de alguna forma en el enunciado tengo que encontrar el periodo o lo que me pide el problema. Entonces, cuando yo, por ejemplo, paro para el tiempo t igual a 0, la partícula ubicada en x igual a 0 se encuentra en y igual a la amplitud. Esta partícula que está ubicada más o menos 0,8, x igual a 0,8, se encuentra en y igual a 0. Y así es el significado que tiene la x en la ecuación. Es la posición que tiene la partícula. Entonces quiere decir que es como si yo sacara una foto. Entonces yo pongo el tiempo, empieza a andar cuando la partícula x que se encuentra en x igual a 0 está en A.
yo puse el cronómetro. Entonces cuando yo paro, es como si le sacara una foto, es un instante en donde se encuentra la partícula. O sea que para un tiempo determinado, por ejemplo las partículas se encuentran en esta posición. Entonces, eso significa un tiempo determinado y una partícula en una posición determinada respecto de la posición del origen. Y en función de X, yo solo voy a poder sacar la información de la longitud de onda. Por ejemplo, aquí es más o menos 2 metros. Entonces, una foto de la posición de cada una de las partículas a un tiempo determinado. Cuando yo tengo la gráfica y en función de t, estoy viendo cómo la partícula de la cuerda modifica su elongación a medida que transcurre el tiempo. O sea que yo en una gráfica y en función de t estoy viendo el movimiento armónico simple de una partícula determinada porque yo he reemplazado acá el valor en x que tiene la partícula. Entonces, por ejemplo, si yo digo que esta es la gráfica de una partícula ubicada en x igual a 0, voy a obtener esta ecuación, que es la misma que esta. He reemplazado x igual a 0 acá, y ya sabemos que 2pi sobre t es igual a omega. Y yo, cuando veo una gráfica de I en función de t, yo puedo leer perfectamente el período, como ya han hecho en el tema de movimiento armónico simple. Y de algún dato que tengo en el problema, voy a poder saber cuánto vale lambda. Entonces ya puedo leer A, ¿no es cierto? En cualquiera de las dos gráficas voy a leer A. Y en esta gráfica puedo leer lambda, mientras que en esta gráfica puedo leer el período. Y ya sabemos que phi son las condiciones iniciales, que ya hemos aprendido en el tema anterior. Bueno, ahora yendo al problema que dice que una onda sinusoidal continua está viajando por una cuerda con una velocidad de 80 centímetros por segundo. El desplazamiento de las partículas de la cuerda ubicada en x igual a 0 centímetros varía con el tiempo según esta ecuación. ¿Cuál es la frecuencia de la onda y el período? Escriba la ecuación general del desplazamiento transversal de las partículas de la cuerda como una función de la posición y el tiempo. O sea que yo tengo que escribir esta ecuación. Tengo que encontrar A, el período, la longitud de onda y phi. Como ya se hace desde el comienzo, yo lo que tengo que hacer es comparar esta ecuación con esta ecuación. Recordando que omega es 2pi sobre t, esto sería omega, porque sería la ecuación del movimiento armónico simple de la partícula. Recordando eso, yo puedo despejar el período de esta ecuación. Entonces 2pi sobre 4 es igual al período. El período me da pi sobre 2 segundos, que está bien expresarlo así. Y si no, 1,57 segundos. Y la frecuencia es la inversa del período, que sería 2 sobre pi igual a 0,64 Hz. Entonces ya tenemos la amplitud, la estoy leyendo acá. Pasamos a metro para escribir la ecuación como corresponde.
el período ya lo tenemos y el enunciado me dice que la velocidad de propagación es 80 centímetros por segundo, o sea, 0,8 metros por segundo. De la ecuación de velocidad de propagación, que es lambda sobre t, ya he leído el período de la ecuación, calculado, entonces calculo lambda. Y lambda me da 1,25,6 metros. Entonces, ya tenemos lambda de la ecuación, nos está faltando phi. Y phi ya hemos aprendido cómo se analizan las condiciones iniciales. El enunciado me dice que me estoy refiriendo a una partícula ubicada en x igual a 0. Para el tiempo igual a 0, si yo reemplazo, fíjense acá, phi me da 0. Entonces ahora me queda reemplazar todo lo que encontré en mi ecuación. Entonces, la amplitud en metro por el seno de 2pi t sobre el período, o sea, 2 sobre pi, más menos x sobre lambda. Ahora pongo más menos porque no me especifica el problema si la onda se dirige hacia la izquierda o hacia la derecha. Normalmente sí se especifica, bueno, pero en este caso, como no dice, dejemos más menos. Pero también la puedo expresar haciendo este cálculo, ¿no es cierto? Entonces la ecuación me va a quedar de esta manera.